Marchan juntos los hombres de acero, codo a codo al amigo leal, siempre alegres, confiados, serenos, tras la meta del triunfo final. Lo viril es ganar sin orgullo, es de sabio perder sin rencor. Lo que importa es estar en la brega y que gane el que sea mejor. La Siderúrgica, el podcast. Hola querida familia cerera, un gusto estar aquí junto a ustedes en este primer programa del podcast La Siderúrgica. Bueno, este espacio nace de la necesidad de generar un espacio en donde podamos conversar sobre nuestro querido equipo, nuestro querido club, Huachipato, en donde aparte del fútbol, de los deportes que el club en toda su historia ha marcado nacional, tanto nacional como internacionalmente, también hablar un poquito sobre nuestra historia, sobre el contexto histórico en el que se crea la necesidad de crear la compañía cirúrgica Huachipato en pos de mejorar la calidad de vida de las personas en ese tiempo y así con las futuras generaciones que vienen después, que somos nosotros parte de ellas. Bueno, aquí como para comenzar vamos a hacer una pequeña introducción sobre la historia de nuestro querido club. Y aquí les voy a dejar a un queridísimo amigo íntimo de la Villa San Martín, donde su familia completa, cerera, un orgullo familiar de estas poblaciones que nacen de nuestra empresa que Huachipato. Matías Plasencia, mucho gusto amigo, ¿cómo estás? Amigazo Francisco, yo me encuentro muy bien por acá en casa en estos días de pandemia, así que te agradezco enormemente la invitación a participar en este podcast La Siderúrgica, así que muchas gracias, amigazo. Así que me alegro escucharte, estamos, amigo. Así que aquí estamos desde Villa San Martín, otro sector más bien marcado y bueno, también con sector Huachicó. Llevamos los colores azul y negro en cada rincón, en cada muralla. Esa es. Así que muchas gracias, amigo Carrasco, y bueno, también feliz de poder ser parte de este podcast, de poder también que la familia cerera, el hincha, el trabajador que ya jubiló, la señora también que siempre ha sido parte de toda esta historia de Huachipato, se haga parte, tenga la oportunidad de escuchar este programa que lo estamos haciendo en parte por la coyuntura que nos encontramos de la pandemia, que nos ha obligado a estar en casa, pero también nos ha dado la oportunidad de poder indagar acerca de otras temáticas, y qué mejor poder hacerlo en base a nuestro Club Deportivo Huachipato, la Siderúrgica como una de las principales compañías acero del mundo, así que agradecido, amigazo. Un gusto escucharte, amigo. Bueno, aquí, chiquillos, querida familia cerera, vamos a comenzar con un poquito de nuestra historia y Matías va a comenzar con esta fructífera historia de nuestro querido club. Muchas gracias, Francisco. Sí, es difícil, yo encuentro un poco de repente poder partir con algo exacto, porque Huachipato para todos nosotros y nosotras significa muchas cosas. O sea, para hablar de Huachipato uno no parte de un concepto como tal, pues, sino que
son muchas las cosas que se nos vienen a la mente, de emociones, sentimientos, de rabia, de historia familiar, de pertenencia Claro, de nostalgia, como tú dices, que nos hacen ponernos en un piso para poder hablar acerca de Huachipato, del club por un lado, de la familia, de la rama deportiva, de la siderúrgica de acero, de su construcción como tal, así que es emocionante, digamos, Francisco. Y esa emoción ayuda a que esto sea un poquito más ameno, más que generar un espacio, disfrutar el espacio, ¿cierto, amigo? Sí, claro, obvio. Eso se trata, podcast La Siderúrgica, de hacer un espacio amigable, un espacio ameno, agradable y ¿por qué no interesante? De poder también conocer un poco más de la historia del club, indagar en elementos que son importantes y sobre todo recordarlo, poder mantener viva la memoria, seguir recuperando la identidad de lo que es el acero, de lo que significó también para la región, para la comuna acá en Talcahuano, sus poblaciones, sus distintos sectores. Entonces, también es una invitación a estar constantemente en la búsqueda de conocimiento. Investigando igual como para ya empezar y meternos en lo que ya vendría siendo la historia de Huachipato. Es cierto que Huachipato nace de la necesidad de generar un aumento en la economía del país, pero a la vez con eso que la gente aumentara su calidad de vida, ¿no es cierto, Matías? Sí, claro, como tú bien dices, todo comienza, digamos, por una necesidad la necesidad que tiene todo hombre, la necesidad que tiene toda mujer de salir adelante, de surgir cuando de repente ciertas condiciones sociales, económicas no les son muy favorables, y eso cargado a otros elementos más. Entonces, en ese sentido, Francisco, es que la siderúrgica, o como tal, data desde 1946, cuando ya como en esta mitad del siglo XX, o llegando al 50, al 60 en adelante, pero específicamente en 1946 ya, Chile también en un proceso histórico de transformaciones, de producto de ciertas inestabilidades políticas, mucha rotación de gobierno, como república ya empieza a tener, digamos, a cimentar ciertas bases de progreso, ciertas bases de que le permitan también ser un país más desarrollado, también por el afán o también la ambición de ciertos grupos capitalistas extranjeros de poner los ojos y las manos acá en Chile. Entonces hace, digamos, todo una serie de estos elementos que ya dan inicio a la siderúrgica, en este caso en 1946, bajo la presidencia de Juan Antonio Ríos, presidente en aquel momento, y también así se le denomina al sector donde tú vives, en el sector La Figuera, en este caso en el reconocimiento al presidente de aquella época. Pero si bien un dato importante de Francisco es que, si bien en 1946 llegan, digamos, los primeros hombres a trabajar acá a la comuna de Talcahuano, pero en este entonces es a la bahía de San Vicente, como mencionamos anteriormente, por necesidades de mejorar su calidad de vida, la de su familia, es que llegan en busca de tener nuevas oportunidades, digamos, laborales. Y aquí ellos se ven, digamos, enfrentados
a esta realidad de llegar un poco en parte así con lo opuesto, como decimos, llegar solamente con lo opuesto, y aquí es donde, digamos, también se da la oportunidad de ser parte de la construcción de la siderúrgica, primeramente con los movimientos de tierra, con el limpiado del sector, donde hoy día se ubica actualmente la empresa, la compañía, pero que en esos años, entonces ya más de 70 años, prácticamente era sitio eriazo, no tenía nada, solamente estaba la bahía de San Vicente. Entonces también son tiempos difíciles y es que se les da la oportunidad, digamos, a estos hombres, a los primeros hombres que pusieron, digamos, las primeras piedras para cimentar, digamos, lo que hoy en día es la industria del acero. Claro. Bueno, amigo, dejándote un poquito de lado, perdóname estos momentos. Ahora vamos a introducir a otro queridísimo amigo, queridísimo hincha, acérrimo, al igual que Duy y al igual que los otros dos compañeros que próximamente vamos a introducirlo a los temas que competen hoy en día. Los dejo aquí con Nicolás Sandoval, un chico trabajador social de la Universidad del Biobío, muy buena persona. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estamos, Panchito? Gusto Buena, de escucharte, de poder compartir mira, este espacio contigo, con los compañeros. Es bueno poder conversar sobre todo del Club de Nuestros Amores, la institución claro, que más amamos, y defender nuestros colores también, pues comentar un poquito de la historia de lo que fue la siderúrgica, cómo llega a Talcahuano, la historia de nuestro club, así que agradecido de poder compartir con ustedes este espacio. Y el sentimiento es mutuo, es totalmente mutuo, amigo. Y claro, lo que tú dices es súper cierto, el tema de que Huachipato no es solo fútbol, es una comunidad entera que se alberga alrededor del estadio, alrededor de la compañía, y que nos ha marcado a muchas personas, a muchas generaciones, y eso es un orgullo obrero, como lo dice en uno de nuestros tantos murales que tenemos acá en la población. Así que, pasando al tema ahora sobre la historia del club, Nicolás, te quería hacer una preguntita. ¿Es cierto que había otra opción en torno a lo que era el espacio geográfico donde se iba a crear esta compañía siderúrgica? No solo, creo que tengo entendido que no era solo la bahía de San Vicente, sino que había otra ciudad en donde también existían condiciones para generar un espacio en donde se pudiera construir una siderúrgica. ¿Nos podría insertar un poquito más sobre ese tema? Claro, mira, es verdad lo que dices tú. Corría con ventaja el puerto de San Antonio también. No era solamente Talcahuano, de hecho llegaron a disputar como una especie de final el puerto de San Antonio y Talcahuano. Claro. ¿Por qué finalmente en Talcahuano se decide construir la siderúrgica? Eran puntos bastante interesantes. Uno de ellos era que nosotros acá en Talcahuano tenemos la cercanía con Arauco, en donde se extraía el carbón. Otro punto importante era la cercanía con el río Biobío para la extracción del agua dulce, y aparte de eso, tenemos en realidad la bahía de San Vicente, que era para construir un muelle dentro de la obra. Entonces, por eso, puntos bastante importantes fue que se decide construir la siderúrgica en Talcahuano, que era un lugar más propicio que el puerto de San Antonio. Mira tú, y es súper especial, a mí se me llegan a erizar la piel lo que tú me hablas, debido a que nosotros, ¿qué hubiera pasado de nosotros si no se hubiera creado aquí la compañía? No estaríamos viviendo nosotros en el fondo,
¿cierto? Claro, porque mira, un poquito contextualizando lo que fue la construcción y cómo se llega a construir la industria en Talcahuano, en esos años la economía salitrera se comenzaba a desplomar. Entonces, en este proceso el proceso del decaimiento del salitre se acelera con la crisis del 29. Entonces, en ese tiempo, el Estado decide tomar la decisión de hacerse cargo de la actividad productiva. Entonces, significaba obviamente inestabilidad política y social, asegurar el desarrollo de largo aliento. Claro. Entonces, la teoría de la época era la industria. Es por eso que nace la idea de la siderúrgica. Por eso que se empieza a pensar en producir dentro del territorio, dentro del país. Claro, no solo hacer lo que ya en estos tiempos y anterior a eso era el todo consumir lo que fuera de afuera. En vez de aquí nosotros tenemos un país extremadamente rico, pero quizás no con ese conocimiento de la gente para poder ocupar estos espacios y generar una calidad de vida próspera, ¿cierto? Claro, exactamente. Era un proceso de industrialización que estaba llevando a cabo el país. En ese entonces se privilegia el tema de la energía y la metalúrgica como una prioridad. Estaba ENAP y Endesa, que eran fundamentales para sustentar el proyecto en el desarrollo industrial. Entonces, de esta forma es como se estudia la posibilidad de un proyecto siderúrgico en Chile. Y bueno, obviamente se visualiza la posibilidad de llevarlo a cabo, este proyecto, y fue así como en nuestra ciudad de Talcahuano, como se construyó la siderúrgica. Anteriormente comentando por qué no fue San Antonio y de qué forma fue elegido Talcahuano. Claro. Amigo Francisco. Dime, Matías. Saludar también a mi amigo Nicolás. ¿Cómo ha estado, Cacerero? Buena, Mati, ¿todo bien por acá? ¿Con ganas de volver al estadio nomás? Estamos en las mismas. Estamos todos en las mismas, compañeros. Mire, un dato también para complementar lo que usted dice, un dato no menor y muy importante, por qué no fue San Antonio y por qué sí fue Talcahuano o San Vicente, porque de haber sido lo contrario, otro gallo estaríamos cantando, quizás Claro. no hubiese sido Huachipato nuestra principal motivación. Tal cual, o no estaríamos en vida. También. Y la de muchos también, pues, y la de nuestro abuelo, quizás ese factor condiciona mucho lo que hoy en día somos en el futuro. Por eso Claro. la importancia de estudiar la historia para comprender su pasado, situarnos en el presente y proyectarnos en el futuro, como dato a complementar a mi caso. Excelente frase, amigo. Mire, aquí lo que quería mencionar, para agregar solamente un pequeño detalle, es que ya en 1950 se da la inauguración de la siderúrgica con el gobierno de Gabriel González Videla, pero también en este proceso, como decía Nicolás, de industrialización del país, de crecimiento económico, de poder tener, digamos, una importancia en la escala económica mundial, sobre todo como productora e importadora de acero. La compañía también recibe apoyo de lo que es la Corfo, la Corporación de Fomento, que obviamente es ligada, digamos, a lo que es la producción, a lo que es el crecimiento económico, bajo un 53% privado y 33% de la Corfo. Entonces igual es un apoyo, un empujón a que la siderúrgica se pudiese, digamos, construir o levantar como tal, como lo habían pensado los primeros ingleses, bajo también la mano de obra directamente de los campesinos que llegaron a trabajar acá a Huachipato, de distintos lugares de la región, pero también de distintas otras regiones, de mucha gente del sur que emigró, gente del norte, motivado también por lo que decía Nicolás Francisco, que el auge del salitre ya venía en baja, o sea, el salitre en escala mundial ya no estaba rindiendo
como tal. Entonces esta gente ante como esta ya escasez de trabajo, decide también emigrar hacia el sur, específicamente acá en Talcahuano, en la Bahía San Vicente, en mira de poder seguir trabajando y también darle otra digamos, vía a su familia, otra vía también a sus parientes. Por eso nos encontramos, Francisco, que muchos de los primeros trabajadores de la siderúrgica que llegaron en esos años eran provenientes de distintas regiones, de Tarapacá por un lado, de Copiapó, algunos venían también de Chiloé, otros venían de Temuco. Entonces se da como una heterogeneidad de población, en este caso aquí específicamente en Talcahuano. Es así, compañero. Quería complementar un dime. poquito, disculpa que te interrumpa, Pancho. No, hágale, Nico. Lo que decía el Mati, claro, porque a fines del año 46 y a principios del 47 es donde se comienza a construir la usina. Entonces, Los primeros trabajos que se tenían que realizar dentro del territorio no se necesitaba un nivel técnico para poder ser contratado. ¿Por qué? Porque los primeros trabajos eran desmalezar, cortar árboles, nivelar el terreno. Entonces, lo único que se pidió en ese entonces para poder quedar trabajando era presentarse con el carnet, con la cédula de identidad, perdón. Si no me equivoco, era en la calle Blanco Encalada, que había una especie de oficina. Entonces tú presentabas tu carnet y automáticamente quedabas trabajando. A raíz de eso fue como se pasó el boca a boca y llegó a la gente del campo. Por eso que hubo una migración bastante potente en ese tiempo de campesinos a la ciudad para poder trabajar. Como solamente tenías que presentarte con tu carnet, no había problema de poder quedar trabajando. Y hay un dato importante que dice que entre el año 40 y el 60 la población aumentó un 40%, y esto fue en Talcahuano a raíz de la construcción de la siderúrgica, por el tema de la migración campo-ciudad. Claro, es así, compañero. Es súper llamativo el cómo se crea esta especie de comunidad de los trabajadores de la compañía. Por lo que ustedes mismos decían, el tema de que la gente venía de todos lados, no solo era de Talcahuano. Entonces surge una heterogeneidad cultural, pero inmersa en nuestro país, importantísima. Oigan, chiquillos, y pasando al tema del que este tema es curioso debido a que mucha gente en distintas partes de Chile, en distintas partes del mundo, llegan acá y dicen Huachipato. ¿Qué significa Huachipato? ¿Qué es Huachipato? Un nombre para algunos, quizás para otras personas entretenido, Desconocido también, claro. No sé si me podrían hablar un poquito sobre ese tema. ¿Sabes que yo tengo un dato de eso? Que después yo creo que cada uno tiene algún complemento. Cuenta la historia que uno de los fondos más grandes que fue expropiado para construir la siderúrgica era denominado Huachipato. Por eso que le siguieron llamando, en realidad, por eso que la siderúrgica le denominaron posteriormente Huachipato, a pesar de que tenían pensado otros nombres. Era tan fuerte ya y estaba tan enraecido en la población el nombre que el sector le denominaban Huachipato, que quedó por ese nombre. Claro, mira tú. Y bueno, creo que viene del Mapudungún el nombre, ¿cierto? Claro, exacto. Porque Huachi supone una trampa que es para cazar aves. En este caso, claro. Si ustedes me pueden corregir, creo que en el sector habían humedales donde habían bastantes patos. Por eso que se le denomina Huachipato para cazar, una trampa para cazar patos, para cazar aves. Mira tú. ¿Es verdad lo que digo yo o estoy equivocado?
Matías, ¿tiene alguna información sobre eso? Comparto también la teoría que mencionaban sobre huachipato, trampa para cazar pato, ya que el huachi era directamente la trampa que agarraba a los patos, como una especie como de estas cuando niño cazaba lagartija, como Claro. una especie como de alambre, cosas así. Eso lo hacía como en fondo el huachi atrapaba a los patos. Esa es una de las teorías como más popular o la teoría más, digamos, que se comenta o que ha estado siempre presente en las distintas generaciones, porque debido a, bueno, al lugar geográficamente, este lugar también tiene porciones de humedales, tiene producto de la lluvia, tiene porciones también de lagunas, entonces hace que también toda esta especie de flora y fauna habite en este lugar, pues habite en estos territorios, y que hasta el día de hoy también los podemos ver, por lo que es frente de Huachipato, la laguna de los Coipos, también las distintas aves o especies que hay, Claro, le daban eso. Además de eso, amigo, es cierto que muchas aves provienen desde el norte del mundo para migran hacia acá a nidificar su crianza de aves y para luego volver. Al final son como especies nómades de aves que migran desde todo el mundo para llegar a nidificar acá, y eso es igual súper importante el tema de dónde se construyó Huachipato, pero a la vez también de respetar este ciclo vital de esas especies migratorias que provienen de otros lugares del mundo. Bueno, Así es. Toda la razón, Francisco, pero en su particularidad, eso es lo que responde al nombre de Huachipato, como tal, po. Entonces, claro. interesante, y quién sabe si en el tiempo puede volver a surgir también otra teoría, pero esa es como también una de las de lo más fundamentado por qué el nombre de Huachipato como tal. Claro. Chiquillos, quería tirar otro datito, si pudieran, si me dejaran el espacio. No hay problema, compañero. Adelante, Nicolás. Como estábamos hablando del tema de la compra de terreno y de la expropiación del primer fondo, para explicar un poco que en ese sentido la industria pensó, aparte de ver qué terrenos iba a comprar o qué terrenos iban a expropiar, fueron pensados no solamente para la construcción de la siderúrgica, también la pensaron para la población que se iba a asentar en ese lugar, que eran los trabajadores, los primeros trabajadores y sus familias. Por eso que se construye un campamento que fue provisorio en el año 1947, en los cuales fueron unos pabellones que eran de material ligero, que estaban separados por casados y por solteros. Y en este campamento se construyó un colegio, que si no me equivoco, tenía una capacidad alrededor para 300 estudiantes, algo así, que tenían doble jornada. También existió una pulpería muy querida, muy conocida, que fue la Copergua, que todos la deben conocer y recordar con mucho cariño. Se construyó también una compañía de bomberos, que esto nació por necesidad más que nada, porque hubo un incendio bastante grande que produjo que se quemaran varios pabellones. Por eso que nace como la idea de esta compañía de bomberos. Aparte había una iglesia católica igual. Y es necesario igual comentar y recordar la cercanía que tenía la industria con la gente, con los trabajadores. Porque dentro de este campamento la gente realmente hacía su vida, era su diario vivir, porque tenían colegios, tenían una iglesia, estaba el tema de la Copergua, entonces existía una vida de comunidad dentro del barrio. Por eso que también está tan arraigado el cariño con la industria, y posteriormente a lo que es el nacimiento del club, que es lo que nos van a comentar los compañeros que va a presentar el Pancho. Totalmente claro eso, amigo. El tema de nuestra identidad, el cómo surgió, viene a raíz de lo que tú claramente expusiste anteriormente. Nuestra familia... Incluso se le pagaba la luz y el agua en un principio a los trabajadores. Imagínate.
No, sí, era tanto los beneficios que se les daba a los trabajadores que se produjo el generar una comunidad importante en donde no solo se tratara de tu familia como núcleo familiar, como hogar en una casa, sino que con tus vecinos, sino que con la gente de las poblaciones aledañas, el generar una comunidad para expandir al final nuestra zona de confort y eso al final yo creo que el sentido de la vida. No sé si comparten este punto, queridos amigos. El que nosotros estemos hablando aquí es gracias a toda la historia que hemos estado contando y que nos genera tanta felicidad, chiquillos. Así que agradecido totalmente por todos esos datos que nos pusieron en la palestra nuestros queridísimos amigos y hinchas fieles de Huachipato, Matías Plasencia y Nicolás Sandoval. Bueno, querida familia acerera, para seguir con este programa, con este podcast, vamos a cambiar un poquito de tema. Si bien obviamente vamos a seguir hablando de Huachipato, ya el contexto histórico lo vamos a dejar un poquito de lado, debido a que ahora, bueno, primero que todo, saludarlos, chiquillos, presentar primero que todo a Sebastián Urrutia, un queridísimo amigo, ex vecino ya, debido a que ya parece que no le gusta Higuera. Nada, pero un queridísimo amigo, hincha fiel, también le encantan los viajes. Queridísimo amigo, un saludo, ¿cómo estás? Hola Pancho, ¿cómo estáis? ¿Todo bien aquí? Bien. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va esa cuarentena? Aquí, pasándola, hay que crear nuevas cosas, pues, así que espero aportar lo más que pueda en el podcast. Motivado nomás. No nos cabe la menor duda, amigo, que va a ser un tremendo aporte para esto, debido a que aquí todos tenemos algún arraigo hacia Huachipato, tanto como familia, tanto como por gusto. Y bueno, también saludar a otro queridísimo amigo que, si bien el arraigo no va tanto de la mano con lo familiar, es una excelentísima persona, excelentísimo hincha. He tenido el agrado de compartir viajes, de compartir anécdotas. No vamos a entrar más en detalle, pero excelente anécdota. Una muy buena persona. Alfonso Muñoz, ¿cómo estás, amigo? ¿Se me escucha bien? Se te escucha excelente, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Bien, pues todo tranquilo, ansioso de volver a la cancha. Ni te imaginas, yo ya estoy tiritando, amigo. Bueno, no, ya que hablaban de las anécdotas que teníamos todos juntos, ahí tenemos para hacer otro capítulo. Pero no vamos a hablar de eso. No, ahí no terminamos nunca, po. Estamos claros de eso. No, las anécdotas yo creo que esas pueden dar para una sección aparte del podcast, yo creo. Yo creo que se podría crear una sección anécdotas. El amigo Sebastián Urrutia, conocido como Gabriel Castellón también, ¿eh? algo hay un parecido, pero yo, en todo caso, yo he hablado con Gabriel y nunca me ha pescado, así que a lo mejor por medio de este podcast saltamos a la fama y a lo mejor si quiere tomarse una foto conmigo o algo, yo creo que yo soy el original, sí. Mira, yo creo que Gabriel Castellón quiere sacarte una foto contigo, no tú con él. Claro, así que vamos a ver, pues a lo mejor con el podcast saltamos a la fama y se invierten los papeles. Bueno, sin más preámbulos, chiquillos, y ya introduciendo a nuestros dos últimos queridísimos amigos, hinchas, acérrimos de Huachipato, vamos a hablar de bueno, lo que más nos gusta, más nos encanta, obviamente Huachipato en sí, pero lo que nos da alegría, lo que nos lleva todos los días a la cancha, que es en el fondo
el fútbol y el deporte en general también, pero ahora vamos a tocar solamente lo que vendría siendo fútbol. Y yo creo, compañeros, no sé si están de acuerdo conmigo, que en otro programa igual le demos espacio a los demás deportes, debido a que Huachipato, si bien el fútbol es lo que más alberga a la gente, también los otros deportes yo creo que han generado muy buenos deportistas, específicamente en Huachipato, así que yo creo que igual tenemos que tocar un programita ahí de los otros deportes, ¿cierto? Sí, claro. Podríamos andar, por ejemplo, lo que es el hockey. Huachipato ha sido muy exitoso. Claro. Sí, el tenis, el básquet, el voleibol, el ping-pong, el ciclismo, que antes era muy importante, claro, acá en el estadio. La bicicross en su momento. ¿Cierto? Otras ramas, por ejemplo, casi pesca, billar, claro, fotografía. Fotografía, claro. Era parte... El grupo de madres de Huachipato también, yo creo también, que así que tenemos aquí un mundo para hablar, chiquillos, pero específicamente ahora vamos a tocar el tema del fútbol, de nuestra historia, de los logros deportivos que ha tenido el fútbol de Huachipato. Así que primeramente, Sebastián, ¿cómo fue el que empezó este recorrido del deporte, Rey? Voy a robar el pase y te voy a contar yo mismo. Perdóneme, el compañero, creo que está mal el guión. La pauta. No hay pauta en este programa, es improvisado, así que... No, sí, esto está todo Nuestro amigo Luka Modric. Nuestro amigo Luka Modric. Todos tenemos información que compartir, así que... Dale nomás, Alfonso. Si tienen un dato, cuenten nomás. Dale, Alfonso. Ya, bueno. Primero que nada, nosotros celebramos los aniversarios en función del año 1947, pero el acta de la fundación del club se dio el 2 de febrero del 1954. O sea, ese fue el día que se realizó el papeleo legal para dejar marcada la fundación del club. Ahora, en esa acta se dejó como fundación el día 7 de junio del 1947, que fue el día que se jugó el primer partido en una cancha poblacional de los trabajadores de los talleres internos y departamentos de la siderúrgica. O sea, los departamentos eran eléctricos, materiales, combustibles, Integral, Acero Sur. Claro, eso eran bastante subequipos de Huachipato. Claro, los equipos internos que jugaban en los inicios de la siderúrgica. En esos años se realizaban partidos entre los departamentos. Entonces Huachipato viene a ser como la selección de los jugadores de su departamento, en su inicio, por supuesto. Cuando no era fútbol profesional, sino que era de esparcimiento, de los días domingos, familiar. Y el primer hecho, la afiliación al del club Huachipato a la Asociación de Fútbol de Talcahuano, fue la primera acción externa del fútbol huachipatino, que le permitió a la empresa integrarse al fútbol amateur ANFA. Y la empresa hizo esto en el año 1950. Y a Huachipato se le dio bastante fácil integrarse al fútbol amateur, porque en el primer año Huachipato obtuvo el título de campeón de la competencia y cumplió todos los requisitos para integrarse al famoso campeonato regional que comenzó el año 1949. Así que empieza Huachipato como club de fútbol amateur de los trabajadores. Claro, es súper interesante ese dato, amigo, el de que estos subequipos que existían dentro de la compañía, que no solo eran subequipos, sino que también eran subclubes que albergaban no solo el fútbol, sino que a toda la familia acerera, y que también se les otorgaba espacios recreativos en varios territorios a la periferia de la provincia de Concepción,
y que generaba que la gente de esos mismos subclubes se uniera, y esto potenció a que fuera un equipo tan talentoso, con tantas habilidades, y que tan rápidamente se haya adjudicado este avance tan espontáneo, porque si bien uno ve que fueron muy pocos años los que hay entre el fútbol amateur de Huachipato y el fútbol profesional, ¿cierto? Entonces esto yo creo que lo potenció estos subequipos, ¿me entiendes? Para que el equipo fuera lo que es hoy y lo que fue en esos tiempos, ¿cierto? Claro, Pancho, claro. Y en esa línea es que estos equipos que nacían dentro, según las divisiones en las que trabajaban los respectivos, valga la redundancia, trabajadores, se reforzaban y traían a nuevas personas tanto a trabajar como a la planta, pero también se reforzaban con jugadores, ¿cierto?, para que representaran al departamento en las competencias internas. Y es así como llegan muchos jugadores, por ejemplo, de Lota Schwager, de Lota y de Schwager, porque en ese minuto aún no se unían. Y porque aparte a Lota, habían dos equipos, claro. A Lota en esos años se le veía como una especie de semillero. También hay que destacar que en este periodo los trabajadores, ¿cierto?, tienen la necesidad, como ya bien ha dicho, de una necesidad de esparcimiento, y también para una necesidad, digámoslo, de reivindicar a la empresa la que ellos representan. Y es así que también en este periodo nacen equipos como por ejemplo los Apenco, también y también nace el equipo, por ejemplo, en ese tiempo. Claro, y nace el equipo textil de Bellavista, en Tomé. Entonces, digamos que en ese tiempo también nacieron muchos equipos de trabajadores los cuales representaban a su empresa. Bueno, en el caso particular de Huachipato, ¿cierto? Los partidos se jugaban los días domingos hasta mediodía, ya que ellos trabajaban media jornada y el resto jugaban. Los trabajadores también, se les daba a los trabajadores un litro de leche, muy importante, ¿cierto? Y eso, o sea, más que nada es importante destacar que los trabajadores sentían la necesidad de reivindicar el lugar donde ellos trabajaban, y no solo trabajaban, sino que les daba la oportunidad de, por qué no decirlo, comenzar de cierta forma una nueva vida. Tal cual. Bueno, amigo, dale nomás. No, y que hablando de los primeros años, ¿cierto? Los primeros años del club. Alfonso, ¿tiene algo que contarnos, parece, Alfonso? Sí. La camiseta, tengo una duda, sí. La camiseta del inicio de Huachipato, ¿de qué color era? Mira, yo tengo entendido que al menos en el año 55, la camiseta que se ocupaba era de color gris, era como del color del acero. Sin embargo, años más tarde, o no sé si años más tarde, pero también por esos años se ocupaba la camiseta roja. Entonces ahí hay una discusión histórica. Claro, eso hay que buscarlo bien porque no tenemos mucha información de esos años de Huachipato. O sea, ojalá podamos complementarlo para capítulos siguientes. Oye, Alfonso, entonces tú nos contabas que en el año 50 Huachipato entra el campeonato, juega la división en el campeonato regional, ¿no? Claro, el año 50 Huachipato sale campeón del campeonato amateur de Talcahuano. Uh-huh. Y ingresa al campeonato regional, en el segundo año que se juega el campeonato regional, en el 51. Pero en la segunda división, la división de ascenso.
Huachipato estuvo un año en segunda división del torneo regional y en el 52 el club ascendió y en el año ese año, cuando el club ascendió a primera división, alcanzó el 6º lugar en la tabla de posiciones. Siempre destacando que la primera división, pero del campeonato regional. Claro, del campeonato regional. El club en el campeonato regional, o sea, a nivel no de la división grande que conocemos ahora, obtuvo su primer título en el año 56. Misma hazaña que después repetiría el año 1964, cuando el club ya era un club bastante formado y tenía un crecimiento bastante rápido. Ese año el club contrató al director técnico Don Luis Vera, que en su segundo año del club logró que el plantel saliera campeón en la penúltima fecha, ganándole 3-0 a Fernández Vial. De esa manera logrando levantar el segundo trofeo de Huachipato en su historia, con solo 2 derrotas y 21 goles en contra. Tras este campeonato, Huachipato es aceptado en el fútbol profesional, dejando el campeonato regional. Claro. Mira, yo creo que es importante nombrar, ¿cierto?, a jugadores que representaron al equipo en los primeros años. Por ejemplo, nombrar a los jugadores que participaron del ascenso del 53 del campeonato regional, como por ejemplo Segundo Cartes, Fernando Murga, Jorge García, Edmundo Valenzuela, Raúl Jiménez, Mario Bursine, Daniel Puentes, José Sandoval, Leonel Correa, Fernando Valenzuela, el arquero que era Edmundo Valenzuela, el Coto Caro, y también nombrar a don José Chepillo, ¿cierto?, Espinosa, que yo tengo que decir que él era vecino mío en Higueras. Lamentablemente él falleció y era un señor siempre buena onda, siempre me saludaba y ahí en Higueras siempre teníamos el recuerdo de que él había jugado en Huachipato y siempre fue alguien importante y especial para nosotros, porque yo creo que el sueño de todos nosotros en algún momento fue jugar por Huachipato y él, que hace más de 50 años atrás, en los inicios, remaron para que el equipo pueda hacer lo que es hoy en día. Yo creo que ellos se merecen ellos y todos los jugadores que estuvieron en el inicio se merecen un gran reconocimiento y un aplauso de nuestra parte. No sé qué dicen ustedes. Yo creo que el reconocimiento, chiquillo, fundamental, porque al final son nuestras raíces, son nuestras tradiciones y el mayor de los respetos para todos los jugadores de ese tiempo, bueno, y al final para todos los jugadores que vistieron nuestra camiseta y que la mojaron, que dieron algunos que tenían tan inmerso la pasión de Huachipato, daban la vida dentro de la cancha, y también combinándolo, esa dualidad de sacrificio con talento generó que tan rápidamente Huachipato se hiciera un nombre importante dentro del fútbol nacional y ya con el tiempo internacional, de lo que vamos a hablar en unos minutos más, ¿cierto, compañeros? Claro. Bueno, entonces sigamos avanzando en este recuento cronológico, por decirlo así. Entonces Huachipato es aceptado en el campeonato del fútbol nacional, digamos, ya sale de los campeonatos regionales. Y es importante mencionar que en el año 61, en 1961, es cuando se construye el Estadio Higueras. En noviembre se inaugura. Mira, perdóname, amigo, antes de eso, ¿dónde hacía el local Huachipato? Bueno, antes de eso Huachipato jugaba mucho en el Estadio Gaete. Ya, pero no había un espacio determinado formal para el fútbol de Huachipato. No, pero ya. Se jugaba harto en el Estadio Gaete más que nada por la cercanía que tenía, claro, que tiene el estadio con la siderúrgica. Claro, la siderúrgica es de hecho, siempre ha estado más cerca el Estadio Gaete que la empresa, ¿cierto? Claro, o sea, claro, que el Estadio CAP hoy en día. Claro, tal cual.
Bueno, entonces ya Huachipato como club profesional, ¿cierto? Se empieza a equipar y ya en el año 64 empiezan a llegar jugadores para representar al equipo y por ejemplo llegan Alberto Angulo y Luis Mesías, que llegan desde la Universidad de Chile en el año 64. Y en el año 65 ya Huachipato se conforma como un club que es profesional y que participa en la segunda división profesional del fútbol chileno. A ver, Alfonso, ¿qué nos tienes para contar? Claro, en Huachipato durante los años 60 el equipo ya se armó con una plantilla potente de futbolistas profesionales, de atletas, pero en los años 50, del 47 hasta el 60 más o menos, Huachipato solamente tenía jugadores locales en su plantel, que el 99%, si no eran trabajadores de la siderúrgica, eran vecinos y una parte de los otros jugadores eran semilleros de otros equipos de la zona, pero no se dedicaban al deporte, sino que lo hacían en su tiempo libre. Eso quería destacarlo porque es importante también recordar esa parte de la historia de nuestro equipo. Claro, es importante. Entonces, lo que dices tú ahí, lo que recalca y destaca. Entonces, en el año 65, Huachipato, tras ser campeón del campeonato regional, es participante de la segunda división del fútbol nacional. Los comienzos de Huachipato en esta división estuvieron llenos de satisfacciones inmediatamente. Huachipato debutó su primer partido contra Municipal de Santiago, con el triunfo de 3-0 como visitante, y el primer partido como local se jugó ante el cuadro de Luis Cruz Martínez de Curicó, en partido en que Huachipato ganó por 2-1. Qué interesante el cómo Huachipato ya al entrar de lleno al fútbol profesional, es interesante cómo empieza a ganar tantos partidos de manera tan rápida, ¿cierto, chiquillo? A mí me causa me genera una curiosidad tremenda ese tema, el cómo Huachipato, disculpándolo informar, sin atado, llegaba a otro estadio y le chantaba 3-0, le metía 2 goles de visita, ¿cierto? Es súper curioso ese punto. Claro, eso es curioso, porque claro, como lo acabamos de mencionar, Huachipato recién, un equipo que se haya formado a partir de sus trabajadores, ya en el año 65 se profesionaliza y comienza a obtener buenos resultados. Es impresionante y a la vez curioso, o quizás no es tan curioso, pero quizás es algo que hoy en día ya no se ve tanto. Claro, es muy poco común. Muy poco común, que el dinero está sobre el esfuerzo y las ganas que le pone el jugador muchas veces hoy en día. Claro. Yo creo que en esos años la ecuación era invertida y las ganas, el esfuerzo y el sentimiento de pertenencia que ponían los trabajadores de su parte, yo creo que le ganaba al dinero, le ganaba a equipos que podían hacer más fuertes, porque yo creo que ellos jugaban con el corazón. Ese era, por amor al arte. Más que por obviamente, si bien ya profesionalizando el fútbol acerero, es importante este sentido de colectividad que generaba Huachipato como empresa, como lo que generaba a su misma comunidad. Es interesantísimo estos datos, estos marcadores en esos tiempos. Y bueno, si vamos le dando a los años 60. El Alfonso... Un dato que se me olvidó agregar. Huachipato ascendió a la segunda división profesional por no sé si suerte, pero por la fusión de Temuco con Green Cross, porque en esos tiempos Temuco, Deportes Temuco, era el equipo de Temuco y Green Cross jugaba en Santiago, ahí era su sede. Los dos equipos se fusionaron y de esa manera quedó una plaza libre para ascender a la segunda división. Entonces el cupo de Temuco fue cedido a Huachipato.
de esa manera Huachipato, que era el reciente campeón del campeonato regional, pudo debutar en el profesionalismo. Claro. Bueno, entonces, para contar más o menos lo que pasó en el año 65, Huachipato finaliza segundo esa campaña, solo detrás del equipo que asciende a la primera división, que es Ferro Badminton. Curiosamente, hubo estos dos equipos, ¿cierto? Huachipato y Badminton se enfrentan en la última fecha. Y bueno, Ferro Badminton le gana a Huachipato por 1-0 en un partido que, según nos cuenta la historia y según dicen mi abuelo, porque mi abuelo estuvo presente en ese partido, me contaba el otro día que él viajó y fue una cantidad impresionante de gente que viajó desde Talcahuano al estadio San Eugenio, ¿cierto? En Santiago en el año 65 para ver esta definición. La historia dice que viajaron cerca de 5.000 personas y fueron más de 12 o 13 o casi 14 los vagones que salieron desde la estación El Arenal en Talcahuano. Bueno, ya lo que es el partido, Huachipato incluso se pierde un penal y lo pierde 1-0. Entonces Huachipato finaliza en la segunda posición con 46 puntos y el que asciende es Ferro Badminton, que puntúa 49 puntos. De esa forma pasamos al año 66. Alfonso. Claro, después de ese desaire o ese último partido de Huachipato que para la gente que estuvo ahí debió haber sido sufrido y terrible, Huachipato salió campeón al año siguiente. Después del año 65, el año 66, Huachipato logró el ascenso a primera, se coronó campeón con 49 puntos, quedando sobre la tabla de posiciones sobre Coquimbo, que tenía 42 puntos, que tenía un tremendo equipo en esa época, y sobre San Antonio Unido también. Se lograron el Coquimbo segundo, Huachipato primero, San Antonio tercero. Claro. Después de 30 fechas que se jugaron en ese torneo. De esta manera, entonces, Huachipato, con solo 2 años en el profesionalismo, asciende a la máxima categoría del fútbol profesional chileno. El primer año de su debut fue excelente, pero en el último partido no lograron el ascenso, y el segundo año se logró el ascenso de una manera increíble. Claro, y es lo que conversaba el Pancho hace un rato, que era lo rápido que se dio el paso de Huachipato, ¿cierto?, a través de los años para llegar a la primera división en el 67. Bueno, para mencionar un poquito lo que fue la campaña del 66, Huachipato es una campaña extraordinaria, ¿cierto? Pierde solo 4 partidos y, como decía el Alfonso, Coquimbo, que tenía un buen plantel, Huachipato no le pudo ganar a Coquimbo, pierde en sus 2 partidos, perdió 1-0 en la fecha 10 y también pierde en la fecha 25 cuando juega de local. También en los 4 partidos que pierde Huachipato, también está la derrota con San Bernardo Central y contra Ñublense. La mejor victoria fue en la fecha 22 ante Colchagua, que fue un 8-1, y ahí en ese partido, en esa fecha, es cuando Huachipato sella su participación, el campeonato, digamos, su primer lugar, y firma el ascenso a primera división. En la fecha 22, bien temprano se dio por terminado el campeonato. Claro, como lo que pasa ahora con el Liverpool. Una cosa así. ¿Saben, chiquillos? A mí me llama demasiado la atención como si nosotros nos ponemos a comparar la actualidad con esos años. Me llama mucho la atención lo descentralizado que estaba el poder futbolístico de cada equipo,
en torno a lo que era los marcadores, las tablas de posiciones. No era como ahora que solo los equipos mal llamados grandes sí o sí tienen que estar ahí arriba disputando, sí o sí tienen que ser líderes. Eso es súper curioso porque no pasaba eso antes, sino que era mucho más, no sé si estará correcta el concepto, homogeneizado el talento futbolístico y los resultados futbolísticos de cada equipo. Me llama mucho la atención eso, porque ahora ya no pasa eso. Y yo creo que aquí igual el concepto está claro, obviamente, que antes no se jugaba tanto por el dinero, sino que se jugaba más bien por un tema de querer el deporte, del cariño que se le tiene a la comunidad y todo ese respaldo más allá de lo concreto, sino que más de lo anímico, más de lo espiritual, el que Huachipato haya seguido adelante. Y además de Huachipato, tal como ustedes lo mencionaban, Ñublense, Ferro Badminton, que eran equipos que, si bien algunos estaban en Santiago, no son los equipos de ahora que conocemos, que como Colo-Colo, como la Universidad de Chile, que es como antes del torneo ya están obligados a ser líderes. No pasa lo mismo con Huachipato en estos tiempos, que bueno, nosotros siempre rogamos porque no fuéramos al descenso, andábamos a mitad de tabla, lo que es la actualidad y lo que es mirando hacia 10, 20 años atrás. Entonces me deja súper metido ese tema. Ya que destacamos a los jugadores del campeonato regional, no podemos irnos sin destacar a los que salieron campeones de segunda del 66. Tal cual, sería una ofensa, ¿cierto? Claro, una ofensa a nuestras raíces. Tal cual. Ese año Huachipato, el plantel, no sé si el más repetido, pero uno de los más vistos era con Aldo Droguet, Enrique Gallardo, Jorge Fuentes, Ramón Soto, Enrique Rojas, Heraldo Flores, Julián Noguera y Federico Horster, que era la estrella del campeonato de Huachipato en ese momento. El ídolo. Manuel Ortiz, Alberto Angulo y el arquero Onofre Pino. Aparte, Huachipato en ese campeonato jugaba con la camiseta roja y los pantalones azules, como la selección chilena del momento. Y hasta hoy, la verdad. Claro. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe por qué se dejó de utilizar ese uniforme? Hay una teoría, pero no sé, prefiero no aventurarme. Podríamos investigarlo y lo dejamos para otro programa, chiquillos, ¿cierto? Claro. Como incógnita. Como incógnito. Es más, mira, a nuestros auditores podríamos dejarle esa pregunta, claro, ¿cierto? Sí. Que nos digan. Alfonso, por favor, repite la pregunta. Huachipato hasta el año del ascenso, en 1966, utilizaba camiseta roja, pantalones azules, los colores de la selección chilena. Cuando Huachipato ascendió, dejó de utilizar estos colores y se cambió al azul y negro que conocemos hasta el día de hoy. La pregunta que les dejamos a los auditores: ¿por qué Huachipato dejó de utilizar estos colores en esa época? Otra cosa importante de ese año, ya que me recordé por los colores de la camiseta, cuando Huachipato salió campeón, visitó la siderúrgica. Era una tradición de los planteles en esa época. Y hay unas fotos bien buenas del plantel de ese año en la siderúrgica. No sé si la han visto. Esa que tienen todos los jugadores la H en el pecho, ¿no? No, otras que están en la siderúrgica, están abajo del alto horno. Ya. Sí, pues que bueno, además de que jugaban al fútbol en plantel, eran partes de la compañía, entonces eran trabajadores de la compañía algunos. Entonces, esto generaba que las celebraciones, que todo, porque al final
el triunfo te lo da todo el esfuerzo que hay detrás de muchas personas, no solo del plantel, ¿cierto, chiquillos? Y todas estas personas son parte de esta gran empresa que nos dio y nos va a seguir dando tanta felicidad este equipo. Otro dato, este dato me lo tiró por interno Alfonso, pero no quiso decirlo. En el mismo año que Huachipato sale campeón de la segunda división, ¿cierto? En el año 66, paradójicamente, justo la siderúrgica pone en marcha el segundo alto horno, lo que hace que aumente de cierta forma y que mejore también lo que es la relación entre la siderúrgica y el club de fútbol. La Siderúrgica, el podcast. Bueno, queridos y queridas auditores, así es como terminamos este primer capítulo del podcast La Siderúrgica. Los dejamos a todos y a todas invitadas a que sintonicen, a que escuchen y compartan y nos ayuden difundiendo a La Siderúrgica, el podcast. Si quiere ayudar en algo, si nos quiere dar alguna idea, si nos quieren proponer algún tema, déjenlo en los comentarios de nuestras redes sociales, del Facebook y del Instagram, y ahí podemos ver en qué podemos ir mejorando. Le mandamos un saludo a todos, cuídense, tengan el distanciamiento social que deben tener, lávense las manos y ocupen mascarilla. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, queridos amigos, querida audiencia serera, querida familia. Esperamos seguir haciendo este espacio y generar el recordar esta anécdota, estos hitos históricos de nuestro equipo, de nuestro club, del club que nos vio nacer, del club que en su momento nos dio de comer, nos dio de vivir, nos dio casa, y eso a mí por mi parte me genera un orgullo, una felicidad y un empuje para poder seguir adelante con la vida. Así que un abrazo, cabros, y espero verlo la otra semana. Dale, Pancho, esperemos que esto siga funcionando y que sigamos avanzando.